Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el video del backtesting operativo del día de hoy, 16 de febrero de 2024. Estamos posicionados en una hora y vamos a hacer el análisis que hicimos esta mañana. ¿Sí? Primer rompimiento de estructura alcista que nos deja un mínimo en esta zona. ¿Sí? Entiendo que es repetitivo y que estamos haciendo exactamente lo mismo todos los días. Y de esto se trata, hacer todos los días lo mismo, analizar de la misma manera todos los días para tener una costumbre de hacerlo correctamente. Bien, dicho eso, ya que tenemos mínimo y tenemos máximo de H1, lo único que debemos hacer es marcar bloques extremos, ¿sí? Y decisional en donde creemos que el precio podría llegar, ¿sí? Nosotros habíamos marcado todas estas zonas, bien, que entendemos que el precio podía llegar. De todas maneras, el precio hizo un retroceso donde venía dirigiéndose acá, a estas zonas, pero reaccionó al alza. ¿Y desde dónde reaccionó Gaby? Desde liquidez interna. Fíjense, el precio toma liquidez a un mínimo de una fractalidad, ¿sí? Todo esto que nosotros tenemos acá es liquidez interna. Entonces el precio puede reaccionar en esas zonas de liquidez para cambiar su movimiento. Ahora, si nosotros vamos mirando en esta zona y nos vamos acercando, ya hemos marcado las zonas de llegada que para nosotros creemos interesantes, el precio venía haciendo impulsos alcistas y vamos a acercarnos. ¿Qué teníamos? Y desde que el precio tomó liquidez, hizo impulso, retroceso, volvió a hacer un impulso, un pequeño retroceso, impulso, toma liquidez porque el rango anterior estaba desbalanceado, rompe estructura, retroceso e impulso. Entonces nosotros podíamos ver, notar que el precio acá nos había hecho un rompimiento estructural, ¿sí? Y el retroceso no había sido profundo. Bien, quiero que se entienda eso. El retroceso no es profundo, entonces la parte de abajo está desbalanceada, ¿sí? Si nosotros le tiramos un fibo a esto, desde el mínimo hasta el máximo, vamos a entender que el precio no llegó al 50% una vez que rompió la estructura. Entonces el precio podía venir a estas zonas. No hay ineficiencias en esta temporalidad. Ya vamos a ver cómo se ve en 15 minutos. Bien, dicho eso, también tenemos que notar en dónde está rebotando el precio. Acá el precio había hecho rompimiento al alza, ¿sí? Y nos había dejado este mínimo que lo había roto. Ese mínimo en este momento es el choch, se llama choch. Es el que cambia una estructura alcista a una estructura bajista. Estoy hablando de fractalidad alcista, termina y me cambia una fractalidad bajista, siendo esta zona de acá arriba la toma de liquidez o SWIFT, como la quieran llamar, y en este caso el choch, primer rompimiento estructural. Siempre les he comentado y he mostrado en videos, ¿sí? Muchas veces, que cuando el precio hace su primer rompimiento de fractalidad contra la dirección que traía antes, nos deja un rompimiento, un choch. También les he comentado que esa zona nos deja un order block que el precio debía de respetar porque había roto, sin embargo lo rompió con fuerza. Eso no es más ni menos que un breaker. Y ustedes noten que el precio está reaccionando en ese breaker en este momento. Eso no les está diciendo, ojo, el precio nos puede cambiar la dirección y seguir bajando hasta estas zonas de acá abajo. Es algo que podría ser, obviamente que no lo va a hacer hoy, pero puede cambiar la tendencialidad del precio en este momento, ¿sí? De un retroceso alcista a un nuevo impulso bajista para llegar a las zonas que tenemos en H1. Bien, dicho eso, vamos a ir a ver el gráfico en 15 minutos para enfocarnos en lo más cercano del precio. Bien, vamos a esperar que cambie y vamos a ir a verlo. Perfecto, aquí está. Fíjense, último rompimiento de estructura, en esta zona, el precio nos hace un boss. Gaby, pero el precio ya hizo retroceso y nos rompió nuevamente arriba. Sí, es verdad, el precio nos rompió nuevamente, pero el rango de abajo, ¿está balanceado o desbalanceado? Y tiremos FIBO nuevamente para corroborarlo. Impulso, hasta acá. Nunca el retroceso llegó al 50%. Entonces entendemos que el rango está desbalanceado, ¿sí? De nuevo, no tengo imbalance en ningún lado. Así que nosotros tendríamos que entender que el precio venía de rebotar en una zona de breaker y podría romper estructuras. Bien, ¿cuáles eran las estructuras? Y el mínimo de 15 es este.
¿sí? Esto me debe romper el precio para decirme a mí, nos vamos para abajo. Si eso ocurría al día de hoy, nosotros íbamos a entender que nos íbamos para abajo. Bien, debíamos de marcar decisional, ¿sí? Que está en la zona del 50% y que era una zona que el precio podía respetar. Bien, ¿sí? Ese decisional, y lo voy a marcar con volumen. Fíjense, yo estoy marcando un orden chiquitito, muy chiquitito. Ahora yo lo voy a marcar con volumen. Quiero que presten atención a esto. Lo voy a marcar así grande. Yo entiendo que ese order block grande es el que me genera un impulso alcista. El precio lo respeta, lo vuelve a respetar. Ahora, si el precio subiera y lo rompe, ¿esto en qué se transforma? Claro, en una zona de soporte y resistencia, ¿no? Sería algo así. Bueno, no importa. Ya lo vamos a ver dentro de un rato para que veamos qué pasó en esa zona. ¿Sí? Que es interesante y que es algo que yo cometí un error de análisis en el día de hoy. ¿Sí? Lo cometí en esa zona y vamos a verlo. Bien, dicho eso, el precio estaba queriendo hacer un retroceso. Esto fue una noticia en el día de hoy. El precio se está sentando en un order block que tenía algo de imbalance, ¿sí? Muy poquito. Y acá vamos a marcar un order block extremo, ¿sí? Tiene liquidez, no importa, es un order block extremo. Extremo de todo el rango completo de 15. Bien, dicho eso, vamos a darle apertura al precio y vamos a ver qué es lo que sucedió, qué es lo que hizo hoy, ¿sí? En apertura y qué es lo que nos fue mostrando, qué es lo que fue dejando el precio para que nosotros vayamos haciendo el análisis mientras el precio está corriendo, porque eso es lo importante, ¿sí? Yo puedo saber analizar 15 minutos, puedo saber analizar una hora, pero si no sé analizar qué es lo que está ocurriendo en un minuto, se me va a costar operar. Bien, que se tenga en cuenta eso, me va a costar abrir posiciones si yo no sé lo que estoy haciendo en un minuto. Bueno, dicho eso, el precio arrancó para abajo rompiendo estructuras, ¿sí? Nosotros lo podemos ver acá, el precio en un minuto está rompiendo estructuras, cosa que no está ocurriendo en 15 minutos, ¿no? Así que de momento a esto se podría respetar, este bloque el precio lo podría respetar. Para que ese bloque a mí me genere compras, debía de romper este máximo, porque ese es el último fractal. Bien, si no lo hace, esto se puede desplomar y seguir cayendo en busca de esta zona de acá abajo, o en busca de romper el mínimo porque viene de rebotar en un breaker importante que generó toda una caída. Entonces, eso, seguir controlando a ver qué pasa. Fíjense, el precio de momento al decisional me lo está pasando de largo. Evidentemente me rompió estructura, así que ¿qué es lo que hice yo? Lo borré. Bien, hice eso, y cuando se lo pasó lo borré. ¿Sí? Y mientras tanto, el precio corría, yo me di cuenta de que acá me había dejado un bloque decisional importante, ¿sí? Que es el que me podría producir la ruptura de mínimos de 15 minutos. Si eso ocurría, este bloque pasaba a ser importante. Y además vi que en esta zona es una zona de soporte y resistencia, que la marqué algo así, ¿sí? La bajé un poquito de acá, perdón, acá, la bajé un poquito de acá, dije, bueno, zona de breaker, de soporte y resistencia, el precio podría rebotar allá. Bueno, fíjense cómo se lo pasó de largo el bloque, ¿sí? El precio me está intentando de romper estructura, todavía no lo logra, así que seguimos esperando que demuestre su intención. No podemos hacer nada, si no entramos en apertura, nosotros realmente no podemos operar en este momento, pero ya identificamos zonas, ¿sí? Ahora yo me borré una zona importante del precio, ¿bien? Y voy a sacar la zona de soporte y resistencia, voy a dejar simplemente el order block decisional que decide romper la estructura que ya está confirmada. Entonces a partir de ahí nosotros ya teníamos zona de llegada para el precio si el precio se quería dar vuelta. Y voy a finalizar o parar un poquito el gráfico ahí. Y les voy a preguntar, para que ustedes se pregunten cuando estén viendo este video. Si el precio me está rompiendo una estructura alcista de 15, me está rompiendo el mismo. ¿Por qué puedo pensar que esto va a seguir cayendo? ¿Acaso el precio después de romper una estructura no podría hacer algo de esto? Y empezar a hacer un retroceso hasta zona importante para recién empezar a caer nuevamente y seguir su camino alcista. Claro que sí. Entonces es eso lo que yo entendía. Entonces yo esperaba que el precio se diera vuelta, que hiciera un retroceso, porque podría pasar de que el precio se diera vuelta a buscar esta zona.
Además de eso, si nosotros miramos 15 minutos, ¿sí? Esto que está acá es liquidez interna del rango, ¿sí? Los mínimos y los máximos de rango son liquidez externa, pero los mínimos de fractales que están dentro del rango son liquidez interna, y la liquidez externa se puede respetar. Y entiendan, ¿no?, que acá pasó eso y el precio salió para arriba. Entonces, tenerlo en cuenta es muy importante. Eso, más un bloque que genera un impulso, pero no es testeado el 50%, nos podría hacer que el precio se dé vuelta. Entonces esperábamos eso en un minuto, que el precio nos demostrara intenciones de volverse. ¿Qué iba a esperar yo? Doble rompimiento, porque la dirección del momento del precio en este momento es totalmente bajista. Y voy a marcar el último fractal con mínimo y con máximo. Bien, bueno, a partir de ahora yo ya tengo un fractal bajista cercano al precio, ¿sí? Y tengo que operar en consecuencia de lo que me diga ese fractal. Uno podría haber pensado, no, esto sigue bajando, yo le voy a poner una orden acá, me voy a proteger acá, porque yo entiendo que el precio va a seguir bajando. Pero el precio estaba sentado en un order block, sea cual sea el order block, estaba sentado en un order block. Entonces yo me voy a quedar quieto esperando a ver qué hace el precio, ¿sí? Fíjense cómo está respetando la zona. Ahora, si baja y no logra romper el mínimo, ¿cuál es? Este es el mínimo. Si el precio baja y no logra romper el mínimo, y por el contrario me rompe el máximo, yo entiendo que el precio quiere cambiar de dirección, pero no puedo entrar en la primera. ¿Por qué? Porque es en contra de la tendencia o la dirección que está trayendo el precio ahora. Ahí lo acaba de romper. ¿Qué voy a esperar yo? Que el precio haga un retroceso profundo y me haga un segundo rompimiento. Y recién en ese segundo rompimiento me habilita a mí poder comprar, ¿sí? Para irme hasta el bloque de ahí arriba que teníamos marcado y visto, ¿sí? Importante eso. Correcto. Bien. Tenemos que esperar a ver que el precio decida, haga lo que quiera, ¿sí? Y cuando nos confirme, esperando pacientemente, empezaremos a buscar operaciones para tomar, ¿sí? Ni más ni menos. Fíjense, el precio de momento ha roto una sola vez el cuerpo hacia arriba, viene cayendo, ¿sí? Esto podría seguir bajando. Dirección bajista. Si yo quiero que el precio realmente vaya para arriba, que me rompa este máximo. El segundo rompimiento estructural, ¿sí? Y eso me va a indicar a mí el precio es alcista y nos vamos a ir con el precio, ¿sí? ¿Rompió el precio? Claro que rompió el precio. Ya nos acaba de confirmar por segundo rompimiento que el precio quiere ir alcista. Ahora, perfecto, digo yo, listo. ¿Dónde voy a poner mi orden? ¿Sí? Yo tengo dos zonas para poner órdenes. Una es así. En esta zona, order block extremo que tomó liquidez de mínimos anteriores y rompió estructura. Eso me lo dice que lo haga así el Smart Money. La Smart Money me dice, este es el bloque donde va a venir el precio. Pero si yo noto que acá tengo una zona importante, que el precio me había hecho rompimientos a la baja en esa zona, y lo marqué con el equivocado, internamente por supuesto, podía pensar que esto era una zona en la que el precio podía rebotar, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Marcar esta zona, ¿sí? Así, de esa manera, porque es una zona de soporte y resistencias. El precio cae, y fíjense acá, y vamos a marcarlo bien, el precio me rompe la última fractalidad. Bien, esto es un fractal. El precio retrocede, lo toco una vez, vuelve a subir, rompe. Cuando va a cruzar, lo cruza con fuerza. ¿Esto en qué se transforma? ¿En un breaker? Claro, es un breaker. Es un order block que el precio debería de haber respetado porque rompía estructura. Sin embargo, cuando llegó ni siquiera tuvo reacción. Lo cruzó con fuerza. Es un breaker. Ahora yo estaba en un dilema. O opero breaker u opero order block con imbalance extremo que hace el rompimiento estructural. ¿Qué es lo que dice, chicos? Acá. Yo opero eso, porque eso es el Smart Money. Esto, ¿sí? Que es un breaker, que también es parte de la Smart Money, no los tengo backtesteados, no los puedo backtestear, chicos. O sea, lo debería de backtestear antes de yo poner operaciones así agresivas.
¿sí? Por más que sepa que, y me lo viene demostrando un montón el mercado, y ya se lo he mostrado 1000 veces, que el precio acá reacciona y paga el 1.2 siempre, ¿sí? Vamos a ver qué pasó. Mi orden estaba acá abajo. Yo esperaba que el precio llegara hasta ahí porque era la zona en la que yo quería operar, ¿sí? Buscando el 1.2 en la primera medida y después buscando lo que el precio me quisiera dar en la segunda operación. Bien, vamos a ver. El precio de momento nada, está ahí. Viene, entra la primera operación. Acaba de entrar la operación de el breaker. ¿Pagará el 1.2 esa operación? ¿Qué pasará? O el precio va a venir a buscarme a mí porque es la zona que yo quiero, porque es la que más me gusta, y es lo que la Smart Money me dice, orden lo extremo con ineficiencia, que hizo rompimiento, que tomó liquidez, ¿sí? Que no tenía liquidez previa, es algo importante, no la tenía, pero noten cómo el precio respeta la zona de breaker y termina pagando el 1.2. Yo todavía seguía con intenciones de que el precio llegara acá abajo, me gustaba, pero el precio me venía haciendo rompimientos al alza en esta zona. Bien, entonces uno podía creer, bueno, ya no va a llegar allá abajo y va a venir a cubrir algo de imbalance por acá. Podríamos haber puesto una orden de esta manera, ¿sí? Imbalance, protegido por el mínimo, pero el precio decidió empezar a impulsarse al alza sin ningún retroceso ni nada. Así que nada, la primera operación yo me quedo afuera, realmente el precio rebotó la zona de breaker y se terminó yendo. Bien, alto ahí. Quiero que miremos acá. Nosotros, esta mañana, y mandé una foto, bueno, había marcado esta zona y encima esa zona tenía como confluencia esta zona de soporte y resistencia, que uno podría decir, bueno, el precio la tocó una vez, 2 veces, 3 veces, la rompió, la testeó de nuevo, en fin. Pero no es esa, ¿sí? Si bien parece que lo fuera, si nosotros vemos acá y nos achicamos un poco más cerca del precio, de esta manera, este bloque rojo me genera un impulso y un rompimiento de estructura. Cuando nosotros lo marcamos, el precio en la madrugada creo que fue de ayer, el precio de madrugada no, fue 10 de la noche, 10:45. El precio se asentó en él y volvió a hacer un rompimiento de estructura al alza. Pero cuando volvió, se volvió a sentar en él, tuvo una pequeña reacción y a partir de ahí el precio lo volvió a romper. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien me puede decir? Claro, es una zona de soporte y resistencia que en este caso va a ser de soporte. El precio se soportó, el precio se volvió a soportar, el precio subió y bajó con violencia rompiéndola. Eso es una zona de resistencia en este momento y el precio está llegando. Entonces, yo puedo creer y pensar que el precio de esa zona la podría respetar. De igual manera la zona de arriba. Entonces, debo de estar atento a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre? Bien, a todo esto, nosotros veníamos haciendo impulsos al alza que no me gustaban, ¿sí? No veía linda fractalidad. Uno podía decir, no, mira Gaby, acá tenés un impulso, el precio acaba de retroceder acá, fíjate que no lo logró romper y si lo rompe ahora ya estamos, podemos ir en venta. Sí, es cierto, pero no me gustaba, no le tenía duda, me gustaría que llegara el precio mucho más adentro, ¿sí? El precio acá tenía imbalance para venir a buscar y demás, había cosas que el precio podía venir a buscar, así que nosotros seguíamos esperando. El precio le toma liquidez, debe de romper un mínimo máximo, ahí no rompe, debería romper esa zona, vuelve a romper, ¿sí? O rompe, mejor dicho, no vuelve a romper, porque la primera fue una toma de liquidez, el precio me rompe, estructura la baja, ¿bien? Y yo digo, bueno, ya puedo entrar, esto es bajista, pero insisto, no me gustaba en dónde estaba sentado el precio, me gustaba que entrara más. Y si nosotros dejíamos entrar en esa zona, nos íbamos estopeados, gente, ¿sí? Entonces fue una buena decisión no haber entrado. El precio vuelve a romper estructura, me vuelve a dejar un mínimo mucho más abajo. Entonces, a partir de ahí, el precio podría reaccionar, ¿no? Ahora, yo quiero que vean estos. El precio me está tomando liquidez, ¿sí? De mínimo, de rango, cubre ineficiencia y me rompe la estructura. Yo a esto que le estoy marcando ahora,
yo no lo tenía marcado. Esto no existía para mí. Y existía para mí esta zona que estaba dentro del bloque decisional, el que produce ser el rompimiento. Entonces yo esperaba que el precio llegara acá arriba, ¿sí? Era mi fin, mi mejor operación, que el precio llegue acá arriba. Entonces yo esperaba vender ahí, cuando el precio toque acá. Porque cuando el precio toque acá, ya me va a estar tocando un orden decisional que genera ventas, y esa era mi mejor zona, ¿sí? Entonces yo a esta altura quería comprar, y encima el precio me toma liquidez, me rompe la estructura al alza, viene haciendo un retroceso, pues listo, Gaby, ¿es esa la operación? Fibonacci, por debajo del 50%, digo, el precio cuando llegó ahí, más o menos, a esa altura, ¿qué hice yo? Acá, donde hay ineficiencia, no hay ineficiencia, ¿no? No hay nada. 60% el FIBO. Ahí, y me protejo por el mínimo. Así entré, ¿sí? Así tomé decisión de entrar yo. Vamos a ver si le ponemos la orden y la simulamos como realmente entré. Y entré con un contrato, ¿no? A ver si me lo activa. Perfecto, lo activo. Vamos acá, ¿sí? Obviamente yo mandé fotos de 3 contratos, ¿sí? Pero yo entré principalmente con un solo contrato. Y mi TP estaba acá arriba, porque yo entendía que el precio debía de llegar allá. Y cuando el precio llegó a tocar el 79% del FIBO, ¿qué hice yo? ¡Pum! Disparé de nuevo, ¿sí? Me tendría que volver una vela. No lo voy a hacer. Yo acá, ¿sí? En esta zona, y las voy a marcar con el punto, ¿sí? Acá yo disparé mi segundo contrato y vamos a correr el precio. El precio de momento parecía que iba a ir para arriba y qué sé yo de nuevo, nada. Y el precio volvió a bajar, pero yo para mi gusto el precio iba a seguir subiendo porque estaba todo confirmado para mi gusto para que llegue acá arriba. A todo esto yo ese bloque que les acabo de marcar y que volví a borrar no existía, ¿sí? Disparo mi tercer contrato en esa zona, ¿sí? Que para ese entonces, estando ahí, el precio acá eran, no me acuerdo si eran $120 de pérdida, ¿no? A esa altura. Y yo empezaba pensando que el precio iba a ir para arriba y estaba ahí y esperaba hasta que el precio se empieza a decidir bárbaro, vamos, yo achico mi stop porque entiendo que acá abajo yo estoy perdiendo mucho más de lo que debería de perder. Entonces yo achico mi stop así, de esa manera, me protejo 23 y perdía $60 y el precio me venía a buscar el stop, ¿sí? Está $10 pasado de mi riesgo diario y está correcto. Está bien, es parte de lo que puede pasar. $10 de 50 que yo decido perder por día no es mucho y acepto esa pérdida, ¿sí? Correcto. Dicho eso, yo estaba en positivo, venía hermoso, 3 contratos. Acá a esta altura, $100. Yo buscaba que el precio llegara acá arriba porque estaba segurísimo de que el precio iba arriba. Aparte me está tomando liquidez, me está rompiendo estructura o fractalidad. Viene perfecto, esto se va para arriba. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Fíjense, el precio empezó a acelerarse la baja, estaba cerca de cerrar, me digo, uy, ¿qué va a pasar? Y esto ya estaba confirmado, se va para arriba, era un hermoso trade, es simplemente estadístico. Bueno, antes de que el precio decida qué quiere hacer con mi trade, te voy a pedir que si estás viendo este video, no te olvides de darle me gusta. Nos ayuda mucho. También que te suscribas al canal, ¿sí? Vas a encontrar una marca de agua del lado derecho en la parte inferior con nuestro logo, pasas el mouse por encima y se abre el cartel para suscribirte sin salirte del video, ¿sí? Nos ayudas a llegar al objetivo. Recuerda que a los 500 suscriptores liberamos nuestra estrategia parametrizada 1-2 para que puedas backtestearla y entender cómo entramos a mercado. Con eso ya vas a tener toda la información completa de lo que hago todos los días frente al mercado, ¿sí? Que da resultados realmente. Bien, y en la descripción del video te voy a dejar todas nuestras redes sociales para que te puedas unir, siendo Telegram la más importante, es en donde nosotros tenemos un contacto más directo y además hacemos el análisis de premercado a las 10:30 de lunes a viernes totalmente en vivo y gratis, en donde te puedes sumar. Mandamos el link al Zoom en Telegram, así te puedes sumar y ver cómo analizamos, cómo hacemos el análisis antes de apertura del mercado. Bien, dicho eso, seguimos con el trade, a ver qué terminó pasando. Finalmente el precio volvió a impulsarse al alza, digo, ya estamos, está vuelta a romper fractalidad,
correcto, el precio baja, sube, no estuvo más de una hora, ¿sí? Haciendo lo que quiso hacer y terminó sacándonos en stop. En este caso fueron $60, que para mi criterio no es mucho, ¿sí? Pero ocurrió el stop. Para esa hora nosotros dejamos de operar, ya estábamos fuera del mercado por haber hecho el riesgo en una sola operación. La de abajo me había dejado totalmente fuera. Y ahora de nuevo, si nosotros miramos, ¿sí? Esto fue una acumulación, el precio tomó liquidez por arriba, rompe por abajo y el último rompimiento de estructura era ese, con mínimo en esta zona. Bien, para que lo tengamos en claro. Y vamos a sacar esto para que no moleste. Bien. Y el máximo a donde llegó el precio. Ahora el precio todavía tiene que llegar a esa zona. No llegó. Entonces podíamos entender que el precio podía llegar. Si nosotros tirábamos un FIBO de esta zona a esta zona, teníamos nuestro último rango, ¿sí? Operativo alcista de 1 minuto. Y vamos a ver en dónde puede rebotar el precio. ¿Tiene ineficiencias acá abajo para venir a rebotar por debajo del 50%? Claro, Gaby, fíjate que tiene acá, ¿sí? Imbalance. Por debajo no. Ahora, este orden rojo es el que genera toda la subida, es el que más volumen tiene. Nosotros podíamos esperar que el precio tuviera una reacción en esa zona. Claro que sí. Para los que operan a la tarde, ¿sí? Recuerden que son las 3 de la tarde, el precio podía tener una reacción ahí y empezar a subir. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Buscar el patrón correspondiente que nos permita a nosotros operar en compras. Bien, el precio llega. Fíjense ustedes que acá el precio acaba de hacer un rompimiento. Nos deja este máximo, último fractal. Si el precio nos rompe esa fractalidad, nosotros entendemos que el precio empieza a ir para arriba. Bien, fíjense, el precio llega, tiene una reacción, ¿sí? Vamos a ver si logra romper el mínimo o no lo hace y vamos a tomar decisiones, o las personas que operan en este horario deberían de tomar decisiones. Y miren, el precio está rompiendo la estructura. Ahora, precio venía bajando. Hace un retroceso que toma máximos anteriores. Baja, rompe estructura o hace un boss bajista, llega al order block. El precio sube, y vamos a marcarlo, sube hasta esta zona, ¿sí? Respeta el order block que dio la caída, ¿sí? Y no alcanza a hacer el bajo más bajo. ¿Qué es lo que hace el precio? SMS, ¿sí? Un fallo de estructura. El precio no llega a ser un bajo más bajo, sino que se frena antes y rompe la estructura. Eso a mí me indica, Gaby, estamos en zona de comprar. Ahora vos podías tomar otra vez dos decisiones. La que la Smart Money te dice es entrar en el orden extremo que genera el rompimiento, que tiene imbalance, y lo que el soporte y resistencia te dice es entrar en esta zona, ¿sí? De nuevo, mismo ejemplo, ¿sí? Si yo voy a entrar en esta zona buscando el 1-2, voy a necesitar confirmaciones. Si yo voy a entrar agresivo en esta zona, no necesito confirmaciones porque la Smart Money me dice que ya tengo todas las confirmaciones. Tengo imbalance, tengo aceleración, tengo rompimiento, toma de liquidez y rompimiento estructural. ¿Qué es lo que hizo el precio? Vamos a ver, ¿sí? Acaba de entrar ¿al dónde? Acaba de entrar a la zona de soporte y resistencia. A ver qué pasó de ahí. El precio ya está adentro. ¿Lo pagará? Vamos a verlo. A ver si llega. Prácticamente a punto de pagarlo. El precio terminó pagándolo 1.2 desde la zona de soporte y resistencia. Segunda vez en el día que lo hace, ¿sí? Es muy simple. Es muy simple. Backtestenlo, muchachos, porque es una zona perfecta que siempre termina pagando. Yo lo debo de hacer, por eso no lo opero de momento. Ya terminaré de hacer mi backtesting, ya lo vengo mostrando mucho porque lo estamos haciendo, pero no lo estamos operando. Y el precio se dirigió a donde tenía que ir, ¿sí? Todavía no llega, pero allá va. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero está yendo a esa zona. 4 de la tarde, el precio está rozando, besando el order block decisional. Vamos a marcar estructura. Máximo, hasta ahí llegó. El precio nos acaba de romper la estructura. Pero no llegó. Todavía le tengo miedo a eso.
El precio no llegó allá arriba a romper. Esto podría ser una trampa, un engaño, pero vamos a ver si realmente es así. O no llegó o lo tengo mal marcado. Y alto. Quiero verlo porque en el detalle se encuentran las grandes operaciones, ¿no? El precio, fíjense que lo tengo mal marcado. El order block es ese, ¿sí? Y el precio prácticamente que lo toca. Cambia mucho si lo toca o no lo toca, ¿no? Así, correcto. Fíjense, el precio lo toca, ¿sí? Lo toca en el Open. Y el precio me está rompiendo una fractalidad alcista, que se rompió acá, que nos dejó este mínimo, y el precio acá me lo rompe. Nosotros podemos decir que ya estaríamos en condiciones de empezar a vender, ¿sí? Porque ahí sería una venta en favor de lo que la estructura me dice. Bien, ¿y dónde ponemos la orden, Gaby? ¿Hay alguna zona con imbalance? No, no hay nada, Gaby, no hay imbalance. A ver, vamos a tirar un FIBO desde el máximo hasta el mínimo, ¿sí? Y vamos a ver, el precio se está sentando en el 60%, no hay zona con imbalance. A ver, este bloque que genera el impulso ya está mitigado por este bloque verde. Este bloque que genera el impulso ya está mitigado por este bloque rojo. Entonces, esta podría ser una zona interesante para poner mi orden. Este bloque, ¿sí? El precio todavía, bueno, lo está tocando ahora, pero podría respetarlo. Yo podría entrar así, o con un stop de 20 puntos y entrar de esa forma, ¿sí? Protegiéndome por el máximo. Vamos a ver si le pongo la orden y cómo funcionó eso, porque la verdad que ni idea. Decidimos entrar prácticamente el 60% del FIBO, sin embargo el precio ya había entrado antes. Una vez que hizo el rompimiento, este era el único bloque que le quedaba por mitigar, tomar liquidez, y el precio efectivamente salió disparado hacia la baja, pagando el 1.2 si nosotros hubiéramos entrado antes. Se nos pasó, no importa, pero el 1.2 lo pagó perfecto. Desde que entró, nunca fue para allá, vino y pagó el 1.2. Y se nos cortó la data, ¿sí? Porque bueno, bajamos el video a las 4:30, así que hasta ahí llega el video de hoy. Pero vieron las operaciones, vieron lo que sucedió. Cometimos un error acá en esta zona, que si bien no nos había confirmado vender porque no nos hubiera dejado entrar, estaba el precio reaccionando en una zona de soporte y resistencia más abajo de la que yo tenía arriba, sin embargo no la tenía marcada. Bien, y a partir de ahí el precio decidió caer hasta la zona de abajo, y en la zona de abajo volvió a la zona que yo le esperé toda la mañana. Bueno, dicho eso, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden del me gusta, no se olviden de suscribirse, ni tampoco se olviden de sumarse a nuestras redes sociales. Así todos pueden participar del Zoom de preanálisis de mercado de lunes a viernes, en donde hacemos el análisis operativo de lo que puede pasar en apertura o en el día de hoy, marcando zonas importantes, ¿sí? Y todas estas zonas las teníamos marcadas al día de hoy, ¿sí? No así la zona de abajo, pero bueno, eso se va viendo según lo que va haciendo el precio, y es interesante saberlo. Bueno, dicho esto, que tengan ustedes un muy buen fin de semana. No se olviden que el día lunes no se opera, es feriado para nosotros, así que nada de operar. Bien, que tengan buenas tardes y nos vemos mañana en el video de las 14 horas. En este caso el ganador fue el replicador para NinjaTrader, totalmente gratis, sin pago alguno que haya que hacer. Espero que les guste, que lo puedan utilizar y que lo puedan probar en demo antes de llevarlo a cuentas reales. Que tengan ustedes buenas tardes, hasta luego.